Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa La Voz de Dios, un programa a la luz de la palabra, conducido por el pastor John Pirela. El día de hoy, contento nuevamente por la oportunidad que Dios nos da, ¿verdad?, de estar en sintonía, en comunión, y poder compartir la palabra de Dios con usted de allá de su hogar y yo desde este lugar. De verdad que es un privilegio para mí, hermano, y le doy gracias a Dios por usted y por la oportunidad de predicar por medio de esta emisora. Recordándole, hermanos, que este programa La Voz de Dios sale al aire de lunes a viernes por la 95.9. Alégrate a las 7 de la noche y los sábados a las 12 del mediodía y a las 2 de la tarde. También por la 92.7 Buenas Nuevas los sábados a las 8 de la mañana y a las 12 del mediodía. De igual manera en la 93.9 La Voz del Pescador en la Cañada de Urdaneta. También salimos al aire de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Yo soy el pastor John Pirela de la comunidad cristiana La Voz de Dios. Puede visitar nuestro servicio de nuestras reuniones de oración y adoctrinamiento bíblico en Maracaibo, Sabaneta, sector Sabaneta, por los frentes de la Clínica Zulia, subiendo allí por la entrada del restaurante Domingo, allí a la tercera cuadra a mano izquierda. Allí estamos ubicados y va a haber unas paredes grises azuladas con pilares anaranjados. También en la carretera Villa Moján, sector Planetario, entre el Ranchón de Luis y el Planetario, allí usted puede ubicarnos. Allí en esa calle, al tapón, estamos ubicados allá. Tenemos servicio los días jueves y domingo. Los jueves a las 6 de la tarde. Jueves a las 6 de la tarde. Jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. Está cordialmente invitado usted con su familia. Recuerde, jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. En la Cañada de Urdaneta también compartimos la palabra los viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 8 de la mañana. Esto es en el sector El Taparo. Para mejor información usted se puede comunicar conmigo a través del número que le voy a dar, que es el mismo número, para que usted también me escriba con respecto al programa, a las enseñanzas, cualquier duda que usted tenga, opinión o petición de oración, o a cualquier otro tema que usted quiera tocar, ¿verdad? Y quisiera hablar conmigo, comunicarse conmigo. Mi teléfono es el 0426 100 7839. Repito, 0426 100 7839. Bien, el día de hoy, hermanos, vamos a compartir un tema de suma importancia, hermano, porque voy a hablar de la importancia de congregarnos. La importancia de congregarnos a la luz de la palabra. ¿Por qué el tema? Porque es indiscutible que en los últimos tiempos que hemos estado viviendo, hermano, se han multiplicado las herejías, los falsos profetas, las falsas doctrinas, los malos testimonios dentro de las congregaciones. Y bueno, eso ha dado motivo a que muchos hermanos, ¿verdad?, salgan corriendo de las iglesias, y algunos han quedado dañados, no queriendo congregarse en ninguna iglesia, metiendo a todos los cristianos y a todas las iglesias en un mismo saco. Pero esto es un juicio, un mal juicio. No es lo que dijo Jesucristo, un justo juicio. Esto no es un justo juicio, porque si hay una verdad en la Biblia, hermano, es que existe una iglesia. Es que sí existe una iglesia. Claro, hay hermanos o hermanas que son tan complicados, tan delicados, tan complicados, tienen una doctrina tan sana supuestamente, que no hay una iglesia en el mundo para ellos, porque ellos quieren una iglesia que sea
al gusto de ellos y que toda la iglesia se sujete a lo que ellos entienden por la palabra. Entonces, estos hermanos dicen, no existe una iglesia, yo soy el único en la iglesia, el único hijo de Dios, la única hija de Dios que puede entender la Biblia, y no hay una iglesia para mí. Más bien las iglesias tienen que venir a pedirme a mi consejo. Y esto es una demostración, hermano, de orgullo, altivez, arrogancia, cuando ya llegamos al extremo de pensar que no existe una iglesia porque tenemos tanto conocimiento y somos tan perfectos y la doctrina la tenemos tan sana que no existe otra iglesia, otro hermano como nosotros. Ya eso es arrogancia, altivez, ¿verdad? Que nadie nos puede contradecir algo o corregir en algo, no. Eso es altivez, arrogancia, ¿verdad? Y no podemos llegar a estos extremos. No podemos llegar a estos extremos. A pesar de que sabemos por la Biblia que todo el que cree, por supuesto de todo corazón, en Jesucristo, es parte de su iglesia, es miembro del cuerpo de Cristo. Eso es una verdad absoluta. Claro que sí. Como dice Primera de Corintios, capítulo 1, ¿verdad? Lea conmigo, hermano, sea como los hermanos de Berea. Y cuando Pablo hablaba, ellos corroboraban todo por medio de las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Porque en cualquier lugar nosotros podemos invocar el nombre del Señor, y en cualquier lugar del planeta donde una persona invoca el nombre del Señor de todo corazón, arrepintiéndose de sus pecados, será salvo. Es indiscutible eso. Es indiscutible también que donde quiera que estemos podemos tener esa comunión con Él y pertenecemos al cuerpo de Cristo. Amén. Como dice Pablo en su despedida en 2 de Corintios capítulo 13 versículo 14: el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo y la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Estas tres cosas están con nosotros donde quiera que nos encontremos, en cualquier parte del mundo. Mas sin embargo, hermano, dicho esto, no podemos decir que no es necesario congregarnos. Que no es necesario congregarnos. Porque la Biblia y la palabra, ¿verdad?, que nos dejó el Señor, ese fundamento de los apóstoles y profetas, nos enseña que es muy importante congregarnos. Es muy importante. Y la Biblia hace muy claro la diferencia entre la familia, los amigos y la iglesia. Una cosa es la familia, otra cosa es un amigo y otra cosa es la iglesia. Amén. La iglesia es la iglesia en la Biblia. No es sustituida ni por una familia, ni por dos amigos, no. La iglesia es la iglesia, según la Biblia. Si leemos el libro de Efesios, lea conmigo Efesios, capítulo 5, versículo 21. Vamos a leer Efesios 5, 21. Dice: sométase uno a otro en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Esto está hablando de la familia, ¿verdad? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como, lo compara, algo diferente, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén.
Porque una cosa es la familia y otra cosa es la iglesia, aunque en la iglesia están las familias, ¿verdad? Que se convierten, a veces se convierten en familias completas, a veces no llegan completas. Jesús dijo: pondré en disensión al hombre contra su nuera, la nuera contra la suegra. Bueno, eso es algo que profetizó el Señor que iba a pasar por causa de creer en su nombre. Y por eso muchas familias lamentablemente están divididas, otras, gracias al Señor, están unidas en Cristo Jesús. Pero hay muchas disensiones en muchos hogares porque uno se convierte al Señor y el otro no cree en Dios, y bueno, pero estos son cosas familiares. No estamos hablando del tema, sino que estamos aclarando, hermano, que la iglesia es la iglesia y la familia es la familia. Mateo 18, versículo 15, mire lo que dice Mateo 18, desde el versículo 15 en adelante, para que usted vea que la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Mire, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, porque es una cosa, hermano, es tu hermano, son cristianos. Le estás corrigiendo, son 2 cristianos, 2 hermanos. Le estás corrigiendo y no hace caso. Pero eso no quiere decir que sea la iglesia, no. Llamas a 2 o 3 testigos. Está hablando de testigos, por supuesto, hermano. Personas que respetan a Dios. Pero no, eso no es la iglesia, hermano. Dice: y si no hace caso, llama a la iglesia. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Si no se sujeta a la iglesia, si no respeta a la iglesia, tenlo por alguien que no conoce a Dios, por un ateo rebelde. Algunos pensarán: no, porque eso era antes, ahí no existía la iglesia, Jesús. Pero Jesús sabía, hermano. Jesús sabía que iba a existir la iglesia y le está hablando a Pedro, sabiendo que el Espíritu Santo iba a dejar escrito esto, para que hoy yo, hermano, lo leyera y usted en su casa también lo leyera. Por eso sigue hablando y dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, cuando él dice en mi nombre, es porque tienen que estar de acuerdo, ¿verdad?, con el fundamento que él dejó, y hacer un juicio, ¿verdad?, que esté de acuerdo el Señor con ese juicio y sea un justo juicio. Se puede hacer un juicio. Un ejemplo claro, para que no diga que no puede ser la iglesia. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante, para que usted vea con sus propios, hermanos, ojos, en su Biblia, allí en su hogar, la autoridad que tiene la iglesia. Capítulo 5 de 1 Corintios, versículo 1. De cierto os digo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberlos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ¿verdad? Porque Pablo estaba de acuerdo ahí en espíritu. Su espíritu estaba de acuerdo con ese juicio. Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dijo Jesús: en mi nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo. De acuerdo con la doctrina
y el mandamiento del Señor Jesús. Reunidos vosotros y mi espíritu. Cuando dice vosotros, no le está hablando que era una familia. No, le está hablando a una iglesia, una congregación. Ancianos que constituyó la iglesia, ¿verdad?, en el nombre del Señor en un lugar, y estaban edificando una congregación con diáconos y ancianos que habían en Corintio y con los dones del Espíritu. Por eso dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Mira el juicio que estaba haciendo Pablo juntamente con la iglesia, porque existe una iglesia, existe una congregación bajo el fundamento de apóstoles y profetas. Por eso, hermano, cuando el Espíritu Santo entra en el corazón de una vida, el Espíritu Santo, claro, es depende, ¿verdad?, de dónde se convierta. Hay personas que viven solos en montes por allá, donde no tienen ni vecinos ni nada. Mire, y cuando el Espíritu Santo, hermano, llega a una vida, lo primero que hace, hermano, es llevarlo a una congregación. Claro, el Espíritu trata con la persona. El Espíritu va cambiando la vida de la persona, le va ayudando, ¿verdad?, en sus pasos, y le va a ir guiando con la palabra, con la verdad. Pero lo lleva a una congregación. No le revela en un sueño, no, congrégate con enlace. Te vas a congregar por la televisión. Y este hermano puede hacer lo que él quiere y decir lo que él quiere, que no tiene a nadie que lo corrija, porque no tiene una iglesia. El Espíritu Santo no le va a decir: congrégate con el pastor John Pirela por la radio. No, hermano, eso no existe, eso no es bíblico. Usted debe buscar congregarse, tener comunión con los hermanos, participar de la cena del Señor. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Hablando de la cena del Señor. 1 Corintios 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Por eso dice la Biblia que los discípulos de la iglesia primitiva, hermano, se congregaban, ¿verdad?, y cada sábado ellos partían el pan y tenían en comunión todas sus cosas. No era una familia, eran muchas familias que estaban reunidas para invocar el nombre del Señor y edificando la iglesia, edificando una congregación en los lugares donde Dios les permitía. Porque familia es familia y iglesia es iglesia. El padre y la madre tienen la obligación de enseñar a sus hijos en sus hogares, pero eso no quiere decir que por hacer eso ya no tienen que congregarse. No, mi hermano. Los cristianos no deben perder su tiempo escuchando músicas mundanas, sino predicaciones, músicas cristianas por la radio. Pero eso no quiere decir que ya no hay que congregarse. Existe una iglesia. Lea conmigo, vamos a leer los hechos de la iglesia. Hechos, capítulo 2. Lea conmigo, Hechos, capítulo 2. Versículo 47. Hechos 2, 47. Dice de esta manera. 2, 46 y 47. Dice:
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Porque hoy se congregaban en la casa del hermano Daniel, después la hermana Carla, y así estaban. Pero compartían el pan y tenían comunión y perseveraban juntos cada día en el templo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Porque el Espíritu Santo los añade es a una iglesia para edificarlos. En la iglesia, es en la iglesia donde Dios perfecciona la edificación de su cuerpo. Mientras estamos en este mundo, en esta vida de peregrinación, Dios te edifica en una iglesia. Y no es porque no puede edificarte tú solo en tu casa. Sí lo puede hacer, pero Él lo hace cuando no hay alternativa, hermano. Pero si tú tienes una iglesia cerca, o vives en Maracaibo, hermano, hay más de 500.000 iglesias. Por favor, una tiene que ser del Señor, hermano, por favor. Una en Maracaibo tiene que ser del Señor, como mínimo, hermano. Yo sé que hay muchas más, muchísimas iglesias en Maracaibo donde usted se puede congregar. En la Cañada de Urdaneta. Yo sé que hay iglesias aquí en Santa Cruz, pero por favor, hermano, vamos a decir que no existe una iglesia en Maracaibo donde podemos congregarnos. No puede ser, hermano, que no exista una iglesia que esté de acuerdo con todo lo que tú piensas. Ok, te creo, pero que una iglesia, ninguna de las iglesias está edificando a las personas, hermano, por favor, no podemos llegar a ese extremo. Usted debe ser muy humilde, reconocer que necesita de Dios y dejar que el Espíritu trate con usted y edifique a usted y también su familia. Amén, también a su familia. Porque aunque usted no lo crea, hay personas que dejan de congregarse y le prohíben a la familia congregarse también. Aunque usted no lo crea. Mire, Hechos capítulo 9, versículo 31. Dice de esta manera: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acercaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Qué fortalecía el Espíritu Santo? La familia, no solamente la familia, las iglesias, las congregaciones. Así que, hermano, yo estoy de acuerdo. Sí, hermano, la iglesia no es un templo con 4 pacas de cemento donde se hace un escalón más o menos grandecito allí, se pone un púlpito y un micrófono. Eso no es la iglesia. No, la iglesia es la comunión entre nosotros, el cuerpo de Cristo, donde se constituye un anciano, un pastor, donde hay diáconos, donde tienes comunión con tus hermanos, donde se participa de la cena del Señor, donde tienes a alguien que te corrija, donde tienes que estar sujeto a alguien, así como la iglesia, porque la iglesia está sujeta al Señor. Y someteos unos a otros en el temor del Señor. Una iglesia no puede ser un padre, una madre y 4 muchachos. Una iglesia no puede ser 4 amigos reunidos en una casa. A menos que no haya... Ok, repito, si usted vive en Alaska, en una montaña donde no hay iglesia ni nada, bueno, hay 2, 3, ustedes se reúnen allí y allí ustedes. Eso es una iglesia. Ok, pero en Maracaibo, hermano, en Maracaibo con tantas iglesias, usted se va a dejar de congregar porque no existe una iglesia que lo complazca todos sus gustos. No podemos. En Santa Cruz de Mara, en la Cañada de Urdaneta, mire, yo le doy un consejo, hermano, con toda la responsabilidad de la palabra: no se vaya de una congregación si no tiene para dónde irse.
no se vaya, cuando usted se vaya a ir de una congregación, averigüe bien para qué congregación se va a ir. Y asegúrese que es mejor que la que, para usted pues, que sea mejor que aquella de donde usted está saliendo. Pero asegúrese para dónde se va a ir. No esté de aquí para allá como el llanero solitario. No, hermano, ese ministerio no existe en la Biblia. El ministerio del llanero solitario. No, hermano. Yo no le digo que usted tenga que quedarse en las iglesias donde hay apostasía. No, no, pero si se va a ir de ahí, es para congregarse en otra congregación. No tome la decisión, no me voy a congregar más nunca porque no hay iglesia. No, eso está mal delante del Señor. Usted tiene que ser edificado por un pastor y tener hermanos con quien pueda contar, con un consejo, con una opinión, tener comunión con los santos también, tener comunión con los santos, participar de la cena del Señor. Mire, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice, pero si andamos en luz, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo y andamos en luz, tenemos sabiduría y bueno, como Él está en luz, nosotros tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El que está en luz tiene comunión con su hermano, con sus hermanos. Si andamos en luz, debemos tener comunión los unos con los otros. Una persona que esté encerrada en su casa o en un lugar donde no quiere congregarse con nadie porque esa persona no está en luz, está mal. Está mal, tiene algo allí que le hizo daño, le hicieron daño. Usted tiene que tratar, hermano, de salir de ese lugar. Congréguese en una iglesia, hermano. Busque una congregación donde sea estimulado a las buenas obras, edificado a orar, leer la Biblia. Si no son mejores que usted, bueno, allí va usted como luz y con mucha prudencia y sabiduría se va a ganar con el tiempo el amor de muchos y usted los va a ayudar a ellos también. Pero congréguese, busque de Dios, congréguese, busque una iglesia. Vamos a leer Hechos, capítulo 11, versículo 26. Dice, y se congregaron allí, ¿quiénes? Los apóstoles. El apóstol Pablo se congregaba. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. ¿Por qué Pablo se congregó en la iglesia? Porque Pablo sabía, Pablo recibió la revelación de Jesucristo para el fundamento de una iglesia. Y Pablo sabía que era necesario congregarse. Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos, y se llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cristianos. ¿Dónde? En una congregación. Puede ser en una casa, puede ser debajo de un puente, puede ser en una cañada. Donde sea, hermano. Donde sea. En una piscina, pero que se reúnan todos juntos a edificarse en Cristo, leyendo la Biblia, escudriñando la palabra, orando juntos y teniendo comunión entre hermanos y con Cristo por medio del Espíritu Santo, participando de la cena del Señor, recordando su sacrificio y amándonos unos a otros para que podamos comprender, como dice Pablo, con todos los santos, juntos, unidos, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, versículo 23. Dice de esta manera: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, lo encomendaron al Señor, en quien habían creído. Constituyeron ancianos en la iglesia. Ahora, ¿por qué constituyeron ancianos? Mire, yo estoy seguro, hermano, porque es así. Estoy seguro, yo sé que usted también sabe que es así, que las 7 cartas enviadas en el Apocalipsis a Asia no fueron a 7 familias, ni a 7 emisoras, ni a 7 canales de televisión cristianos. No, fueron a 7 congregaciones. Jesucristo le envió 7 cartas a 7 congregaciones.
no se la envió ni a una emisora, ni a un canal de televisión, sino a 7 congregaciones. ¿Qué es una congregación? Vamos a leer Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Desde el 1 en adelante. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad de Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un bautismo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, en el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este es Jesucristo. Y Él mismo constituyó, Él mismo, no fue una persona que dijo, vamos a inventar una iglesia, no. Jesucristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, ¿verdad? Que nos dejaron el fundamento, la Biblia. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, ¿con qué fin? Dice, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien coordinado, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, porque en cada miembro hay un don distinto y cada miembro en la iglesia tiene algo que dar a la iglesia. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor. Por eso dice Efesios, ¿verdad? El mismo libro, en el capítulo 2, versículos 20 y 21, de esta manera: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que tenga mucho cuidado con el decir que no hay que congregarse y que no es necesario congregarse. Mucho cuidado, hermano, porque hay un fundamento para una iglesia, no solo para las familias, sino también para una congregación, para una iglesia. De eso es lo que habla el apóstol Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 3, desde el 1 en adelante, cuando dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero no crea que obispado es ser padre de una familia ni madre de una familia. No. Obispado está hablando de un obispo en una congregación. De lo que dijo Pedro: ruego a los ancianos, yo también anciano con ellos, pastorear la grey de Dios. Hay una grey, hay un pueblo que se reúne a invocar el nombre del Señor y tienen pastores, ¿verdad?,
que les ayuden en su edificación y a conocer la voluntad de Dios para sus vidas. Versículo 2 de 1 Timoteo 3. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobiernen bien su casa, ¿verdad? Porque una cosa es gobernar la casa y otra cosa es gobernar, tener la administración de la iglesia. Que gobiernen bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Porque una cosa es, ¿verdad?, gobernar nuestras casas y nuestros hogares, compartir con nuestra familia y ponerle los puntos claros en la mesa, saber edificar la familia. Y otra cosa es la iglesia. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Los diáconos, ¿verdad? Esto es otra cosa. Los diáconos, en una casa no hay diáconos, en una casa hay una familia, hay hijos, hay primos, hay hermanos, hay tíos, pero no hay diáconos. Está hablando de una iglesia. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin dobles, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos sean sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Mire, en el versículo 14 y 15, mire lo que dice Pablo, de lo que le viene hablando a Timoteo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si yo tardo, ¿verdad?, tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, la iglesia del Dios viviente, la casa de Dios, iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No está hablando de una familia, hermano. Está hablando de una congregación que Timoteo estaba pastoreando. De una congregación, hermano, donde Timoteo iba a ser pastor, iba a escoger ancianos, en una congregación donde habían diáconos, pastores. Está hablando de una congregación. Es imposible, hermano, por la Biblia demostrar que no existe una iglesia y que no hay que congregarse. Usted debe congregarse si tiene temor de Dios y reconoce que necesita de Dios. Hebreos capítulo 10, versículos 23, 24 y 25 dice así: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros, ya que estamos congregándonos, ¿verdad?, y estamos unidos, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Algunos dicen, no, porque ese no dejando de congregarnos, eso es como el contexto de no sé qué tal, en inglés, en japonés, en chino. Hermano, ahí es muy claro el versículo: no te dejes de congregar, como muchos ya tienen la costumbre que no se están congregando con los hermanos. Entonces, es imposible demostrar por la Biblia que no es necesario congregarnos. Es imposible, hermano. Debemos congregarnos. Debemos reconocer que necesitamos de Dios. Que sí hay una iglesia de Jesucristo que está siendo edificada. Que no es perfecta. Sí, porque cada uno piensa, aunque sea en un punto, no estamos de acuerdo. No es perfecta la iglesia, pero usted debe congregarse. Así que tenga mucho cuidado. Si no le gusta una iglesia, vaya a otra, pero no se deje de congregar. No se deje de congregar. Agrade a Dios. Agrade al Señor. ¿Sabe qué le agrada al Señor? Ver una familia unida. O una congregación también.
Mire lo que dice el Salmo 133. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna. Así que, hermano, si existe una iglesia, si hay que congregarnos. No nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. No seamos soberbios, no seamos arrogantes. Pidámosles perdón a Dios, ¿verdad? Y busquemos una congregación. Si el orgullo no nos permite regresar a aquella congregación porque quizás hablamos mal o pensamos mal de aquel pastor o de ese anciano, o tuvo un problema con un hermano, o hicieron algo que a usted lo desagradó por completo y lo tiene como falso profeta, ok, no vaya más allá, pero busque otra iglesia. Si existe, en Maracaibo hay iglesias. Si existe una iglesia. Si existe una iglesia. En Maracaibo, en Mara, en la Cañada de Urdaneta, sí hay iglesias, hermano. Sí hay congregaciones. Y debemos congregarnos, debemos buscar una congregación, debemos participar de la cena del Señor. Es necesario. Es necesario. No podemos sustituir la iglesia por nada. Por nada. Hay que orar en comunión con los hermanos. Hay que darle gracias a Dios juntos. Como dice la Biblia, da gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Yo espero que esta enseñanza, hermano, haya sido de edificación para usted. Y que usted hoy, hermano, reflexione. Hermana que me está escuchando, reflexione. Si hay tiempo para congregarnos, hay que apartar el tiempo para congregarnos, hermano. El hombre de Dios anhela escuchar palabra. El hombre de Dios quiere compartir con sus hermanos, porque ama a Dios y a su prójimo como a él mismo. Porque nosotros como cristianos no podemos estar de acá para allá con los mundanos, hermano. No es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y como estamos apartados del mundo, ¿verdad?, hasta donde podamos, apartados para Dios, santos para Dios, anhelamos estar en comunión con otro que cree en el mismo Dios que creemos nosotros. Anhelamos compartir con aquel que piensa como nosotros, aquel que cree que Jesús es el Señor y que Dios es amor y que Dios es el único camino. Jesús es el camino al Padre. Aquel que sabe que todas las cosas obran para el bien, que comprende lo que está pasando. Por eso anhela congregarse, anhela hablar con un hermano. Le preocupa la situación de otros hermanos. Trata de ayudar a que los hermanos sean edificados. Le importa el estado de los hermanos. Mire, porque sabe que la congregación es una ayuda muy grande para su trabajo como padre y madre. Un verdadero padre, una verdadera madre, nunca va a dejar de tratar de que su familia, sus hijos se congreguen. Porque no hay una ayuda más grande para una familia que congregarse, hermano. Porque los hijos van a tener al padre que los aconseja, van a tener a la madre que los aconseja, van a tener hermanos, ¿verdad?, en el camino. No van a andar con personas mundanas ni como dice el Salmo 1, en sillas de escarnecedores se van a estar sentando y en caminos de malo, sino que sus amistades los van a hacer con los hermanos de la iglesia,
Y yo no creo que usted prefiera que su hijo o su hija esté con los mundanos, bebiendo, fumando, ¿verdad?, haciendo cosas malas, que esté con otros cristianos. Así sean personas que la doctrina, hermano, no sea tan sana como la que usted tiene, vamos a decirlo así. Pero yo no creo que hacer que su familia se deje de congregar sea un buen trabajo para usted, como padre o como madre. Yo le insto, le aconsejo, le ruego en el Señor, por amor a usted y a sus hijos, lleve a su familia a una iglesia mientras tiene la oportunidad. Y usted congréguese, hermano, hermana que me está escuchando. No hay nada que la vaya a edificar más, que lo vaya a edificar más, que congregarse y tener comunión con los hermanos en Cristo Jesús. Si no tienen tanto conocimiento como usted, bueno, sea usted el que enseñe y el que dé el ejemplo, primeramente con las obras, el amor, la unidad, la paz. Y con el tiempo que usted se gana el respeto y el amor de esos hermanos, usted los corrige. Pero usted no puede llegar de maestro o de maestra en ningún lugar, ni a poner a cambiar las congregaciones porque usted, don Juan o don Pancho. No, no podemos. Porque si la iglesia no tiene una cabeza, el pastor no es cabeza de la iglesia, simplemente es el pastor. No puede llegar una cabeza de la noche a la mañana a la iglesia, hermano, hermana que me está escuchando. Usted tiene que comprender las cosas, tiene que buscar una congregación. Así, hermano, no le complazcan en todo lo que usted quiere. Así no llene todos los requisitos que usted tiene allí en una lista de su iglesia perfecta. Usted tiene que buscar congregarse, hermano, a donde al menos sea más sano. Donde sea más sano. Y usted puede retener lo bueno y desechar lo malo. Pero es necesario que nos congreguemos, hermano. No podemos estar diciendo que no es necesario congregarse porque no, Cristo está en todas partes, Dios lo tenemos en todas partes. No, hermano, hay que buscar de Dios, hay que buscar del Señor. Porque todos los días, hermano, todos los días que yo salgo a la calle y me encuentro con un cristiano o dos cristianos, uno no se está congregando. Y la mayoría supuestamente pertenecen a la sana doctrina. Supuestamente, la mayoría. Porque es que hay mucha apostasía, hay mucha iglesia falsa. No, pero tiene que haber una, tiene que buscar. No, que no me congrego más, ya no, aquí no hay iglesia. No, hermano, usted no puede decir eso. No, eso no está bien. No andamos en luz. Porque si estamos en luz tenemos comunión los unos con los otros. No puede ser que no tengamos la paciencia o podamos sobrellevar las cosas, las fraquezas y las debilidades de los otros hermanos. No puede ser. La iglesia debe edificarse en amor, en paz, en unidad. Y usted, hermano, mire, le voy a dar un consejo. Para que no crea que yo estoy predicando esto para que usted se congregue en mi iglesia, no. El hermano Robin Parra, en Maracaibo, el hermano Robin Parra, si usted está en Maracaibo, tiene conocimiento de algunas iglesias que son muy sanas. Pero claro, Robin Parra no conoce la iglesia perfecta, no la conoce, no lo llame para que él le diga, mira, hermano, ¿cuál es la iglesia perfecta? Y él le va a decir, no, hermano, la iglesia perfecta es aquella o esta, no. Pero depende del sitio donde usted vive, ¿verdad? Él le va a tratar de ubicar en una iglesia de sana doctrina, donde se puede uno congregar. Tener lo bueno, desechar lo malo, pero donde se puede estar, se puede congregar uno allí, hermano. Yo le aconsejo que llame a la emisora, a la 92.7, ¿verdad? Al hermano Robin Parra, que él tiene un conocimiento y muchos amigos que son pastores. Y bueno, depende del sitio donde usted se congrega, ¿verdad? Donde usted viva, él lo va a ubicar en iglesias de sana doctrina. Llama al hermano Robin Parra, llámelo. Pero, hermano, busque una iglesia, por favor, se lo pido en el Señor, hermano, hermana, busque congregarse,
Eso es mentira, que usted va a estar sola toda la vida y no va a flaquear y no va a caer. Eso es mentira, hermano. Estas cosas, estos pensamientos conducen más y más a la impiedad, y poco a poco usted se va a ir alejando y le van a ir saliendo las palabras, malas palabras, ¿verdad? Se le va a ir quitando la gana de leer la Biblia, las ganas de orar. ¿Por qué? Porque usted es edificado en la iglesia y usted no va a compartir con cristianos, sino que va a compartir más con los mundanos que con los cristianos. Y Pablo lo dice, inspirado por el Espíritu Santo: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres que el Espíritu Santo te ha enseñado hasta hoy. Busca una iglesia. Yo espero que este tema haya sido de edificación para usted y que usted tenga un buen corazón y lo reciba, ¿verdad? Lo reciba con buena intención, hermano, con la mejor intención del mundo. Yo soy el pastor John Pirela y yo le invito a seguir escuchando este programa La Voz de Dios, un programa a la luz de la palabra, de lunes a viernes por la 95.9. Alégrate. Y los sábados a las 12 del mediodía y a las 2 de la tarde. También los sábados por la 92.7 Buenas Nuevas a las 8 de la mañana y a las 12 del mediodía. De igual manera en la Cañada de Urdaneta por la 93.9 La Voz del Pescador a las 6 de la mañana de lunes a viernes. Nuestras congregaciones están ubicadas en Maracaibo, Sabaneta, por los frentes de la Clínica Zulia, subiendo el restaurante Domingo a la tercera cuadra a mano izquierda. Allí tenemos servicio los miércoles a las 7:30 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana. También en el sector Planetario, carretera Villa El Moján, sector Planetario Santa Cruz de Mara, sector Planetario. Entre el Ranchón de Luis y el Planetario, allí en esa calle, al tapón. Allí tenemos servicio los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. También en la Cañada de Urdaneta, los días viernes a las 7 de la noche, ¿verdad? Y los domingos a las 8 de la mañana. Esto es en el sector El Taparo. Como los domingos, ¿verdad?, me chocan los dos servicios de Sabaneta y la Cañada de Urdaneta, yo tengo que predicar en uno de los dos. Especialmente aquí en Sabaneta, que lo tocó más cerca, ¿verdad? Pero los viernes estoy fijo, si Dios lo permite, hasta donde Dios lo permita, ¿verdad? Voy y predico todos los viernes a las 7 de la noche en la Cañada de Urdaneta, en el sector El Taparo. Así que Dios le bendiga y les guarde, hermano. Yo espero que usted tome esta palabra, hermano, y bueno, deseche lo que usted no crea que sea así, pero retome lo bueno. Yo sé que de alguna u otra manera usted ha sido estimulado por esta palabra, hermano, a buscar una iglesia y congregarse, hermano. Yo espero que sea así y que el Señor Jesús, mediante el Espíritu Santo, le dé la sabiduría y el discernimiento para llegar a un lugar y encontrar un lugar que sea de agrado para usted y su familia y sea edificado en Cristo Jesús, conforme al fundamento de apóstoles y profetas escritos en la palabra. Dios le bendiga y le guarde. Yo soy el pastor John Pirela y fue un placer haber compartido con usted este tema sobre la importancia de congregar. Jesucristo les ama.